Buenos días. Mi punto a exponer el día de hoy son las cruzadas. Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas dirigidas por la Iglesia Católica durante la Edad Media. Dichas campañas militares tenían como objetivo recuperar para la cristiandad la región de Oriente Próximo, conocida como Jerusalén o Tierra Santa. Esta se encontraba bajo el dominio del Islam desde el siglo VII. Lamentablemente, con el tiempo las cruzadas se transformaron en persecución y ejecución de aquellos que no creían en la fe católica. Los cruzados es el nombre que se les da a los participantes de estas guerras. Los mismos tomaban votos religiosos y la Iglesia les perdonaba sus pecados de manera temporal. Las cruzadas del Mediterráneo oriental son las primeras a las que se les aplicó este nombre. Fueron llevadas a cabo por señores feudales y soberanos de Europa occidental, sobre todo los de la Francia, de los Capetos y el Sacro Imperio Romano, pero también de Inglaterra y Sicilia, a pedido del papado y en principio del Imperio Romano Oriental, mejor conocido como bizantino. Tuvieron lugar durante un periodo de casi 2 siglos, entre 1906 y 1291. Llevaron el establecimiento efímero de un reino cristiano en Jerusalén y la conquista temporal de Constantinopla. Otras guerras con sanción religiosa en España y Europa occidental, algunas de las cuales culminaron en el siglo XV, recibieron la calificación de cruzadas por parte de la Iglesia. Entre estas se encuentra la lucha de cristianos contra los gobernantes musulmanes de territorios. A los cruzados se les llamaba de esta manera y también a las cruzadas en sí porque tenían una cruz de tela que llevaban como insignia en la ropa exterior que ellos usaban, como símbolo de la batalla que luchaban. Causas de las cruzadas. Las cruzadas fueron emprendidas para liberar los lugares santos, como dijimos anteriormente. Es decir, ¿cuáles son los lugares santos? Aquellas regiones donde vivió Jesucristo y que lamentablemente fueron invadidos por los musulmanes. Posiblemente las motivaciones de quienes participaban en ellas fueron muy diversas, aunque en muchos casos se puede suponer un verdadero fervor religioso, es decir, que las personas que participaban de estas cruzadas de verdad tenían celos cristianos por la invasión de los musulmanes y por la propagación del Islam en el área de Europa y el mundo. Sin embargo, se dice que en otros casos hubieron motivos por los intereses expansionistas de la nobleza feudal, el control del comercio con Asia y el afán hegemónico del papado sobre las monarquías y las iglesias de Oriente. O sea, que habían otros tipos de intereses económicos y de poder en cuanto a las cruzadas. No solo era para limpiar los lugares santos, que se les decía, sino también para reconquistar tierras que se habían perdido. Pero se preguntarán ustedes, ¿qué fue lo que desencadenó o lo que causó que los gobernantes de Europa o la Iglesia dictaminara que se hicieran las cruzadas? ¿Cuál fue la situación que originó estas cruzadas? Bueno, en torno al año 1000, Constantinopla se erigía como la ciudad más próspera y poderosa del mundo conocido en Occidente. Situada en una posición fácilmente defendible en medio de Europa y del Mediterráneo en la época de la Primera Cruzada. La dinastía selyúcida, en su periodo de mayor extensión, las principales rutas comerciales y con un gobierno centralizado y absoluto en la persona del emperador, además de un ejército capaz y profesional. Hacían de la ciudad y los territorios gobernados por esta, el Imperio Bizantino, una nación sin par en todo el globo terráqueo. Gracias a las acciones emprendidas por el emperador Basilio II,
Los enemigos más cercanos a sus fronteras habían sido humillados y anulados en su totalidad. Así que se puede decir que Basilio II tuvo un buen control y gobierno sobre Constantinopla y la llevó a su mejor periodo de esplendor. Sin embargo, tras la muerte de Basilio, monarcas menos competentes ocuparon el trono bizantino, al tiempo que en el horizonte surgió una nueva amenaza proveniente de Asia Central. Eran los turcos, tribus nómadas que en el transcurso de esos años se habían convertido al Islam. Una de esas tribus, los turcos selyúcidas, llamados así por su mítico líder Selyuk, se lanzó contra el imperio de Constantinopla. Y todo esto llevó a los turcos y a la ciudad de Constantinopla a una batalla muy famosa que es llamada la batalla de Manzikert, en el año 1071. En esta batalla, lamentablemente, el ejército de Constantinopla, o el ejército imperial, fue totalmente aplastado por las tropas turcas, y uno de los coemperadores fue capturado. A raíz de esto, los bizantinos tuvieron que ceder la mayor parte de Asia Menor a los selyúcidas. Esto hizo que ahora hubieran fuerzas musulmanas apostadas a escasos kilómetros de la misma Constantinopla, es decir, estaban rodeados por fuerzas turcas. Mientras tanto, y pasaba todo esto, Europa Occidental miró con preocupación cómo los turcos invadían Palestina, Siria y finalmente entraron en Tierra Santa, es decir, Jerusalén. Poco a poco, los países de Europa fueron tomando previsiones, ya que los turcos podían acabar dominando el mundo cristiano y hacer desaparecer el cristianismo por completo, al implementar el Islam en las sociedades de Oriente Medio. Es decir, las previsiones que tomaron fueron las cruzadas para que el ejército o el imperio turco no se siguiera expandiendo y por fin acabando con el cristianismo a nivel mundial. La primera cruzada fue en 1061, durante la conquista de Sicilia por los normandos, y la segunda en el marco de las guerras de la Reconquista ibérica, en la cruzada de Barbastro de 1064. En ambos casos, el Papa ofreció indulgencia a los cristianos que participaran. En 1081 subió al trono bizantino un general capaz, Alejo Comneno, que decidió hacer frente de manera energética al expansionismo turco. Pero pronto se dio cuenta de que no podría hacer este trabajo solo, así que se propuso en iniciar acercamientos con Occidente y así poder contar con un ejército mercenario occidental que, unida a las fuerzas que ya tenía el imperio, atacaran a los turcos en su base y los mandaran de vuelta a Asia Central, donde pertenecían. O al menos este fue el plan que tenía Alejo Comneno. Pero no lo llevó a cabo sino hasta que el Papa Urbano II le dio su aprobación, que, por supuesto, quería hacer notar su autoridad e intervención en asuntos militares. Como podemos ver hasta el momento, la Iglesia Católica ha estado involucrada en los asuntos militares desde los inicios de los tiempos, prácticamente desde el principio de la Edad Media en adelante. Lamentablemente, las cruzadas no solamente fueron para recuperar territorio y dejarlo así, sino que mucha gente murió y muchas personas de otras religiones fueron obligadas a convertirse a la fe católica o si no, a darles muerte. Ahora, continuemos. Las consecuencias que dejaron las cruzadas. En el ámbito religioso, permitieron a la Iglesia latina tomar contacto con las comunidades cristianas de Oriente. Segundo, provocaron conflicto con la Iglesia ortodoxa que ya estaba sentida por el cisma de 1054. Los ortodoxos estaban tan resentidos que llegaron a decir: es preferible el turbante del sultán antes que la tiara del papa. Tercero, la proclamación de las cruzadas sirvió de base
para las primeras guerras religiosas de la cristiandad: las cruzadas contra los albigenses, la Reconquista y la Cruzada de Livonia. Cuarto, las cruzadas marcaron una dura enemistad entre cristianos y islámicos, que poco a poco ha ido solventándose, no en un 100%, todavía hay resentimiento en ese aspecto. De hecho, hoy en día se puede ver que los cristianos o los judíos y los musulmanes no se llevan bien entre sí. En el ámbito social, número 1. Las cruzadas debilitaron a los señores feudales, ya que muchos perdieron la vida o quedaron en Oriente y otros se empobrecieron por la venta de sus tierras. Segundo, los siervos y vasallos alcanzaron su libertad a cambio de riquezas. Tercero, las ciudades y la burguesía resultaron beneficiadas con las ganancias que proporcionaban el aprovisionamiento, el transporte de los ejércitos y el incremento de tráfico con Oriente. En el aspecto económico, número 1, se introdujeron en Occidente nuevos cultivos y procedimientos de fabricación tomados de los pueblos musulmanes, es decir, que hubo un intercambio cultural y económico en cuanto a los pueblos que fueron invadidos por los turcos y viceversa. Segundo, el comercio, sobre todo marítimo, adquirió mayor impulso. Ahora, finalizando las consecuencias que trajeron las cruzadas, tenemos el aspecto cultural. En primer punto, el arte y la ciencia árabe y bizantina mejoraron la cultura occidental. Segundo, las costumbres experimentaron sensibles cambios y el género de vida se hizo menos rudo. Para finalizar, les cuento que hubieron 9 cruzadas. Entre 1096 y 1272 se llevaron a cabo 9 cruzadas, con distintos resultados y duración. Incluso algunas de ellas no son reconocidas por algunos estudiosos como cruzadas. Aquí se incluye la cronología de cada una de ellas, como pueden ver, para que le den un repaso el tiempo de duración de cada una, desde que comenzó hasta que finalizaron. Están las 9 completas. Espero que esta exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.